el siguiente ejercicio que tenemos que analizar si esta tabla se encuentra en forma normal voice code o no, vamos a asumir primero que está en las formas normales anteriores, o sea en primera, segunda y tercera. Esto para todos los ejemplos que hagamos de forma normal voice code. Entonces en esta tabla tenemos la tabla trabajador, en la que tenemos dos claves, dos atributos que son claves, la ID persona y la ID empresa. Además hay un atributo que es el ID responsable, que es un atributo que no es clave. Pero si nos fijamos en esta tabla, el ID responsable solamente, o básicamente el responsable, depende de la empresa, puesto que depende del puesto que se le asigne a la empresa. Así que no hay una dependencia propia del atributo ID persona. Por lo tanto, primero para poderlo hacer más fácil el análisis, vamos a renombrar los atributos de esta tabla con letras A, B y C. Entonces, tenemos a esta tabla trabajador que tiene las dependencias funcionales AB, o sea, ID persona y de empresa, implica a ID responsable, AC, por la propia regla de la clave primaria. La clave primaria implica a todos los atributos de la tabla, incluido a sí misma. Pero solamente voy a poner el C, puesto que es el único atributo extra además de la clave. Pero también nos dicen en el texto que tenemos que B, en este caso ID empresa, implica a ID responsable, o sea C. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Analizar si con estas dependencias funcionales esta tabla cumple para la forma normal voice code. Y si no, obviamente tendremos que normalizarla. Lo primero que vamos a hacer entonces es analizar si cada una de las dependencias funcionales cumplen las reglas de voice code. Las reglas de voice code son dos. Acordémonos que es más restrictiva de lo que es la tercera forma normal. En voice code se elimina la tercera regla de la tercera forma normal. Entonces nos quedaría que sean triviales, que en este caso ninguna de las dependencias funcionales es trivial, y nos queda la dependencia funcional de que lo del lado izquierdo de la dependencia sea la clave. O sea, tenemos que fijarnos para la primera dependencia funcional si el atributo AB es clave. Como es la clave, está correcto, cumple para la forma normal voice code. Analizamos la segunda. B, ¿es un atributo, es la clave de la tabla? No, es parte de la tabla. Es parte de la clave. B, ¿es el atributo clave de la tabla? No, es parte de la clave. Por lo tanto, esta dependencia funcional hace que la relación, la tabla trabajador, no esté en voice code. Por lo tanto, deberemos normalizarla. ¿Cómo procedemos para normalizar? Exactamente igual como lo hemos hecho para todos los otros ejemplos. La dependencia funcional que hace que la tabla no esté en voice code, entonces la pasaremos a una nueva tabla. Entonces vamos a tener una tabla nueva que se va a llamar en este caso T1, que va a tener los atributos B y C. Entonces, y se van a ir todas las dependencias funcionales que estén en esta tabla. O sea, B implica C en este caso. Es la única que se puede componer porque la otra es AB implica C y ya no está en la tabla T1 ahora. Como solamente hay una dependencia funcional y el atributo es el mismo, B, entonces B automáticamente pasa a ser la clave de esta tabla. Por lo tanto, como C, que es un atributo no clave, depende de la clave de esta tabla, entonces esta tabla está en forma normal voice code. Vamos a probar T2. T2 quedaría con los atributos A y B, puesto que C se elimina de la tabla original. Esta vendría siendo la tabla original, T2 sería trabajador, pero menos C. Por lo tanto, queda con un atributo menos. Y acá aquí no existe la dependencia funcional AB implica C, dado que desaparece porque C se fue para la otra tabla, T1. Entonces, pero lo único que queda acá en esta tabla es la clave, que es importante. Si la clave se eliminara, no podríamos normalizar esta tabla. En este caso, AB se queda en T2, por lo tanto, esta tabla está en forma normal voice code.
porque AB implica a AB. Siempre va a existir esa dependencia mientras mantengamos la clave. Si la clave se fue, desaparece, o sea, al fragmentar, recordemos que tengo la tabla T y voy a generar una cierta cantidad de tablas. En este caso generamos T1 y T2. Si mi clave se fue a T1 o a T2, no hay ningún problema. Pero si la clave desaparece no se fue a ninguna tabla de las que se fragmentó, entonces yo no puedo trabajar con esos fragmentos. Tengo que volver a la tabla a un nivel anterior, en este caso a la tabla original. Por lo tanto, diremos entonces, como estas dos tablas pudieron normalizarse a VoiceCode, entonces diremos que la tabla T1 y T2 estarán en forma normal VoiceCode, y esa sería su normalización. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.